Movilizarse de un partido al otro sin ningún tipo de escrúpulos parece que es parte de la actividad política cotidiana. Sin embargo, pareciera que no le gusta mucho al elector. Señor director, presente usted el segundo tema para esta noche. Ahí está. ¿Se ha institucionalizado el transfugismo en nuestra patria y en nuestra política? Raúl, impresiones. Sí, y yo quería darte una referencia histórica. El tránsfuga es considerado el traidor, el felón, el que abandona alguna convicción, alguna idea para pasarse al otro lado. El tránsfuga más notable del siglo XX peruano fue Eudoxio Rabines, quien fundó el Partido Comunista. Fue un hombre radical de ideas marxistas. Hasta que en 1940 traicionó esas ideas y se pasó al partido de los anticomunistas más rabiosos. O sea, aquel que traiciona y se va al otro lado. El día de hoy, para calificar a alguien de tránsfuga, tendríamos que conocer su biografía política. Y solamente conocemos la biografía de los más notorios, porque el transfugismo se ha generalizado. O sea, como no hay ideas, no hay partidos programáticos, entonces es fácil pasarte de una tienda a otra porque no se diferencia casi nada. A lo que se critica son a los notorios, ¿no? A los que han pasado por varios partidos, Anel Tausen, ¿no? Entonces, porque son notorios, porque en cada gobierno han estado con uno u otro partido y a ellos se les critica como tránsfuga. Pero la pregunta sería, ¿qué idea o qué programa han traicionado? Si esos partidos carecían de programas y ideas. Martín del Pomar. Bueno, y siguiendo la secuela, internacionalmente hablando, probablemente uno de los grandes tránsfugas fue Winston Churchill, que se pasó de partido varias veces en un parlamento además donde era muy notorio porque tenías que cruzar exactamente al otro lado. Sin embargo, no desmerece pues quién fue en la historia Winston Churchill. Yo creo que en la actualidad el transfugismo, más que perseguir a una persona, debe perseguir a las instituciones, a los partidos. Es decir, ¿qué pasa si yo estoy en una organización y la organización es la que cambia su doctrina? O sea, yo estoy en el humanismo, entro con un programa radical y de pronto me dicen, bueno, ahora que ya estamos acá, la hoja de ruta. Un ratito, claro. A mí mis electores ya me escogieron con esto y ahora usted me dice que tengo que traicionarlos. ¿Quién traiciona a quién? Y como dice el doctor... ¿En ese caso cree que es válido? Yo creo que el ser humano debe estar siempre abierto a cambiar de opinión si cree que lo que pensaba está mal. No somos concretos, no somos un pedazo de roca. Lo que está mal es... A ver, yo creo que los partidos políticos deberían ganar una cantidad determinada de curules y aquella persona que discrepa con esa forma de pensar, siempre y cuando el partido la mantenga, debe ceder su espacio a otra persona que mantenga esa posición e irse a su casa. Pero hay dos ejemplos muy claros en estas elecciones. Yo no digo que no ha habido transfugismo de los años 60, siempre ha habido. Pero ahora como... Pero no era moneda corriente, ¿no? No era moneda, pero no había, hoy día no hay ideología. Hoy día vemos a la señorita Tausen, que ha pasado por todos los partidos, y hoy día está con Alianza para el Progreso. La señorita Susana Villarán, defensora de los derechos humanos, viajó a Tía María, habló del capitán Carlos, del asesino, y hoy día está con el Arturo, con el capitán Arturo. ¿Por qué? Porque quiere un curul, y eso es lo que le desagrada a la población. A ustedes jóvenes que van a votar de 18 a 40 y tantos, por 45 años, que son la gran mayoría, ustedes están desilusionados porque les han lavado el cerebro, les han dicho que este gobierno era lo más limpio y miren en qué estamos acabando. Le desagrada a la población, la impresión del desagrada, elector. Vamos a ver qué es lo que opina precisamente las personas, los electores en las calles. Señor director, presente usted la encuesta hecha. Yo creo que sí, o puede ser una estrategia también de los políticos, pues, para seguir manteniéndose en sus cargos. Bueno, no sé qué pensar porque los políticos ya ahora piensan en ellos más que en los peruanos. En el Perú se ha utilizado la política como una forma de poder de repente acomodarse a través del partido o a través de algún movimiento, poder hacer politiquería, porque política no creo. Entonces hay conveniencias, hay intereses personales más que intereses sociales o comunes para el pueblo. Acá es qué cosa gano yo y aprovecho la oportunidad. Ya, todos trabajan por sus propios intereses, ya no hay interés por la comunidad, cada quien
Vale por su pañuelo y coge lo que le conviene. Más que institucionalizarse, podría decirse que es una cuestión de conveniencia. Ya la política es eso. Es quizás bueno para ellos, pero malo para el pueblo, ¿no? Porque están en constante movimiento y como que confunden a nosotros los pobladores. Lo más importante para mí es la carencia de partidos que permita que los políticos hagan un ejercicio de sus acciones de manera responsable. Es conveniencia de poder llegar a algún tipo de poder, ¿no?, en el país. Y bueno, ahora lo que comentan mucho es que es para tratar de tener la inmunidad. Y en verdad me parece muy mal eso, ¿no? Es bueno para ellos, malo para nosotros, dicen los ciudadanos. Vamos a escuchar ahora la participación del público a través de los teléfonos. Aló, buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Aló, buenas noches. Gracias por llamarle. Mi nombre es Joey Díaz. Brevísimamente, por favor. Agradezco, primera vez que me entra en la llamada en público, pero la palabra institucionalización de transfugismo en política no existe. El único ministerio que dura es la agricultura, del ministro de Cultura es lo que dura, porque todos los ministerios hay cambios. ¿Por qué? Porque nadie tiene una fortaleza moral, espiritual, y ponerse los pantalones y decir, no, sabes que voy a hacer algo por mi patria. Todos buscan su colocación, su forma de convivir con la vida, adecuarse. Okay. Nadie dice justo con su mente, todos trabajan para su beneficio. Muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches, brevísimamente, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Breve, por favor. Señor, mire, lo que yo veo en nuestro país, por desgracia, ha caído en manos de terroristas, porque ese es el verdadero nombre que se le puede llamar a los terroristas apristas, pepecistas y fujimoristas, que entre ellos tienen más de 60.000 campesinos hasta ahorita enterrados en Ayacucho, en la zona donde yo soy sociólogo, estoy haciendo un libro para desenmascarar a estos terroristas, porque ellos son terroristas, señores. Política no existe en nuestro país. Existe un grupo de sátrapas que quieren vivir de nosotros, de nuestro trabajo. Y creo que ya llegó el momento de levantarnos como pueblo y levantar nuestra voz para llamar al verdadero asesino, al genocida, al terrorista por su nombre. Muchas gracias, señor. Bueno, la gente está indignada. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Le habla Domingo. Gracias. Alba del Callao. Domingo. Aló, señor. Adelante, Ya. por favor. Ya. Ahí el señor que opina, el señor que está a su izquierda, se llama el señor electo, es un señor que no es positivo, es negativo. Debe ser un poquito más positivo. Está apacando el panel. Muchas gracias. Bueno, yo no he percibido eso, pero en fin, punto de vista. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Quiero hablar de nuestros candidatos políticos se acobardan ante el poder económico chileno. Alan García, PPK, Toledo, Keijo. Muchas gracias. Pedro Pablo Kuczynski, ¿por qué se escapó de Perú disfrazado de mujer por la frontera de Bolivia en el año 1971, mes de octubre? ¿Ese es corrupto o son corruptos, señores? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mencionaron a Electo como una persona negativa, ¿no? A quienes lo conocemos y con quienes hemos compartido en la mesa, Electo es una de las personas más proactivas y no positivas. sé, seguro es un apristón que le ha dolido lo que he opinado, pero yo creo que la población joven se da cuenta de estos arreglos y no los acepta, los manifiesta, porque por las redes uno se está enterando de todo lo que está, la juventud no usa mucho, ni lee, ni ve televisión, basura, sino usan la red. Y esto no lo pueden tapar. Entonces, este señor, que puede insultar, está bien, tiene derecho a dar su opinión, pero no insultar. Yo no insulto. Pero el escándalo es ese. ¿O no sabemos que la señorita Lulú es abogada hasta hace poco de Cataño? A Raúl Chenambre. Sí, yo creo que, ¿cuál es la alternativa para frenar el transfugismo en el próximo Parlamento? Porque es muy peligroso, y eso ha ocurrido en los parlamentos peruanos de los últimos 20 años, ha habido un trasvase, o sea, un partido de gobierno llega con una mayoría, como es el caso del humanismo, y se termina disgregando, y eso debilita la acción de gobierno. O sea, se ha votado por un ejecutivo y por un parlamento que debe respaldarlo.
Pero ¿qué ocurre con los tránsfugas? Deterioran el sistema parlamentario notablemente. Entonces, el tema de la legislación sobre el curul vacío, de tal manera que si alguien quiere pasarse a otro partido, existe un castigo institucional que evite estos cambios de camiseta traicioneros para el partido en el cual uno fue elegido, porque se traiciona no solo al partido, se traiciona fundamentalmente a los electores que escogieron a él. Entonces hay que encontrar un mecanismo legal que evite el transfugismo. Con lo cual estaría absolutamente de acuerdo, pero creo que la base para evitar estos temas es que haya vida partidaria real. Y creo que la mejor forma de hacerlo, sé que mucha gente no estará de acuerdo, es que el voto no sea obligatorio. Aquel que quiere hacer política, entra a un partido político, trabaja el partido político y el partido político se ve representado en los votos. No llevas a votar gente que no quiere votar y que termina votando por el menos malo, haciendo un voto antisistema, etc. No debe ser obligatorio, un derecho. Uno quiere votar, va y vota. Quiere interesarse en política, se interesa en política, hace vida partidaria y de esa manera uno, después de una larga carrera en un partido y de elecciones internas, se hace elegir. Es mucho más difícil que esa persona cambie, que como pasa ahora, van recolectando por plata o por simpatías sus listas parlamentarias y en cuanto entran ya no tienen... Mire, desde el punto mismo de la campaña, ¿cuál es el peor enemigo de un candidato en una lista parlamentaria? Los otros miembros de su lista parlamentaria, que es a quienes va a tratar de desfigurar para poder entrar él. Si así empezamos antes de ser elegidos, ¿qué va a pasar cuando estén adentro? Pero Martín, la realidad es que este gobierno, el último año, ha pretendido hacer reformas electorales. Esto se tiene que hacer el primer año, si no, no funciona. Y estamos yendo a este juego, el Perú está yendo a este juego electoral con las leyes antiguas. O sea, no sé, para atrás no podemos ir, ¿no? Vamos a votar con las leyes antiguas. Segundo, ¿y la plata negra que entra a las campañas? ¿Estamos tapándonos el dedo? Perdón, los ojos. Cuando vemos el oro informal, la pesca informal, la madera informal y la coca. Lo del Callao no es broma. Por ahí sale el gran chorro de coca al exterior, son palabras sale mayores. por el Callao. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Efectivamente, Raúl, si me permite, tenemos participación del público. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Señor, muy buenas noches. Brevísimamente, por favor. Le estamos llamando de la ciudad de Trujillo, Luis. Gracias. Mire, señor, yo para opinar sobre el asunto del transfugismo, yo más bien diría, es la compra de las conciencias, como en el caso, por ejemplo, de Plata como Cancha. ¿Cuánto cobró Marisol Espinosa? ¿Cuánto cobró Ana Thompson? Está claro. Y ellos dicen que son defensores de los trabajadores. Tenemos que los votantes elegir al mejor, no a lo peor. Muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Gracias. Aló, buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamar. Necesitamos que hable un poquito más fuerte, por favor. Ok, me llamo Benjamín. Buenas noches. Brevísimamente, Benjamín, por favor. Estoy muy apenado por la forma en que se lleva la política en el país. Yo estoy de acuerdo con que el voto debería ser voluntario. Además, la carrera política, los políticos deben ser de carrera política, no cualquier pata que pone dinero, ingresa en un partido y después ya sabemos las consecuencias, ¿no? Deben ser personas que se dedican a un partido, viven en un partido, para que después no estén pasándose de un lugar a otro. De verdad estoy muy triste por cómo se lleva la política en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Aló, buenas noches. Brevísimamente, por favor, adelante, le escuchamos. Sí, muy buenas noches, de Susquillo. ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. Sí, bueno, en realidad... ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Actualmente, lamentablemente, por la falta de lectura, tenemos una población que es bastante subjetiva. Por eso es que se venden tantos títulos que se sustraen del contexto y obviamente eso cala en la inquietud de la gente, ¿no? Y bueno, si vemos eso en función a la política, obviamente es una masa maleable que es aprovechada por advenedizos y que lamentablemente los intereses son los que conllevan esto, ¿no? Okay. Muchas gracias. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Aló, gracias por llamar, le estamos escuchando. Buenas noches. Quiero opinar al respecto del señor Alan García.
cuando estaba en Bajo decía la gente de segunda categoría. Quiero que le hagan recordar eso al pueblo ahora. Por favor, gracias. Ok, muchas gracias. Raúl Chanamé, impresiones. Hay un tema que yo quisiera intervenir, el tema del voto libre que lo ha planteado Martín del Pomar. En el Perú vota de ordinario el 70%, a pesar de que el voto es obligatorio. Imaginémonos que el voto fuese libre. Existe la suficiente conciencia para que todos los peruanos vayamos por una convicción moral a votar. No. Entonces yo creo que eso debilitaría el sistema de mayoría que tenemos. Acá en el Perú no estamos en Colombia ni en Estados Unidos. En Estados Unidos vota un promedio de 50% de los electores. El presidente Obama puede sacar el 25% de los votos y nadie cuestiona en Estados Unidos ese triunfo legítimo. Pero en el Perú sí cuestiona. Entonces, el modelo democrático nuestro es incipiente, es muy adolescente. Es por eso que, simpatizando con la idea de que vayan a votar los que tengan convicciones, creo que sería una minoría que debilitaría el sistema democrático. Permíteme una pregunta. Sí, ¿cómo no? En todo caso, ¿eso no obligaría a fortalecer las instituciones para legitimizarse y ser parte de la dinámica? Claro, pero tenemos que partir de dar fortalezas a las organizaciones y no plantearles una valla tan inmensa. Estos partiditos que se crean en una quincena, ¿qué representatividad o qué capacidad de arraigo van a tener? Sí, pero esos partiditos son la base del sistema que está ahorita que no funciona. O sea, si las cosas las haces de una manera 40 años y no funciona, lo lógico es cambiar la forma de hacerlo porque no funciona. Y discrepando amigablemente con el doctor, que además ha sido profesor mío y yo recuerdo bastante sus clases, efectivamente para elegir al presidente puede haber una mayoría, pero esa mayoría a los 6 meses en algunos casos, o como pasó con Toledo, ya no existe. Entonces, si la idea es, deben ir a votar para que eso refuerce el que está de presidente, si a los 2 meses o 2 años de haber sido elegido el que está de presidente tiene 3% de aceptación, que es el margen de error de la encuesta, además, lo cual podría significar que tiene 0% de aprobación, no hace pues que el sistema respalde a la persona que está arriba. Yo insisto, creo que es un experimento, podría intentarse, pero por último hay que preguntarle a la juventud, ¿quieres votar? ¿Tienes que obligarte a votar? Yo creo también que el Perú ha cambiado desde que se promulgó esa idea, ¿no? Desde que se hizo real esa idea. Ya hay más centros urbanos, ya la población no está, sigue estando el Estado ausente en algunos lugares, es verdad, pero yo creo que aquel que debe hacer política debe ir por sus convicciones y no obligado a hacerlo. Electo Ceballos. El problema acá es que hablamos de partidos políticos. Partidos políticos. ¿Hay partidos políticos? 2, máximo 3. Por decir, ¿qué presencia tienen en provincias, en las regiones? Van con los caciques de las regiones, porque no tienen actividad política en las zonas. Esa es la verdad. Perdón, entonces, electo. ¿Qué 3 partidos? ¿Qué 2 partidos? ¿Cuáles? Bueno, Keiko es un partido, definitivamente. Keiko es el una APRA, persona. pero ha hecho, en estos 5 años, ha hecho un trabajo de campo que todo el mundo lo reconoce. Hasta el señor Carlos Tapia se lo reconoce. Que es enemigo de Fujimorismo, reconoce el trabajo que ha hecho Keiko con su hermano en estos 5 años. El APRA es un partido. Acuña es un partido. Veo un rostro de absoluta incredulidad. Un partido político sería el Fujimorismo si tuviera un candidato que no fuera ni Fujimori y todavía existiera. El APRA sería un partido si tuviera un candidato que no fuera vayamos y existiera. Y lo mismo Acuña. A la declaración, sino la realidad. Acá hablamos de partidos. ¿Kuczynski es partido? No es partido. Es un club que ha hecho y sabe que lo va a hacer el mismo daño del 2011. Va a romper el centro. Caballeros, Nada más. son responsables del colapso en nuestras líneas telefónicas. Por favor. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Esto es Habla el Pueblo. Por favor, buenas noches. Disculpen la molestia. Por favor. Quisiera dar mi opinión. El transfugismo existe de los primeros inicios de los partidos políticos. Así que está eso descartado. El transfugismo es un mal necesario. Y lo voy a decir por qué. Desgraciadamente, los gobernantes castrenses son impositivos, son imperativos y quieren tener prácticamente sumisos. Entonces, el que pertenece a un partido que no está constituido verdaderamente tiene que buscar su fuga. Entonces no va a quedarse con un partido que no está respetando los lineamientos iniciales. Tiene que considerar ese criterio y para eso no se requiere ser un gran analista. Sencillamente, si yo no estoy conforme en un partido, renuncio.
¿no? Muchas gracias. Los tránsfugas, un mal necesario. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Es acerca de lo que dijo el amigo Martín sobre el voto que no fuera obligatorio. Si el voto no fuera obligatorio, pues solamente ganaría el APRA cada vez que haya elecciones. Eso es todo, señores. Gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a ver yo le doy la razón. ¿Qué opiniones hay al respecto? Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Qué bueno que me dan la oportunidad de opinar. Quisiera opinar varios puntos. Esto es lo Habla el más Pueblo, rápido que señor. pueda. Brevísimamente. Por ejemplo, en toda esa campaña que está empezando, lo único que escucho son insultar más al rival para bajarlo. No poner sus propuestas para que la gente lo elija por sus propuestas. Solamente quieren bajarse al rival. Por ejemplo, a la señora Keiko le dicen japonesa y que es hijo de japonés, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos del presidente Obama, que es negro y es hijo de un africano, ¿no? O sea que los norteamericanos son más cultos que nosotros y los negros han sido esclavos. Y eso no objetan nada en Estados Unidos, pero acá lo agarran para bajarse. Muchas gracias, muchas gracias. Brevísimamente, por favor, esto es Habla el Pueblo. Le escuchamos. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, por favor, quería participar. Sí, le estamos escuchando. Esta noche en Habla el Pueblo. Sí, le estamos escuchando. Diciendo que el partido del señor Acuña es un partido que recicla tránsfugas y que la señora Marisol Espinosa debió marcar la diferencia. Qué pena que ella se una a un equipo así. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Vamos a la mesa. ¿Qué pasaría si hacemos de esto algo voluntario? No, pues gana quien tiene aparato. Sí, nosotros venimos de una experiencia terrible con la Constitución de 1933. Antes ganaba el que obtenía la primera minoría, no la mayoría aplastante, y hubieron un golpe de Estado producto de esa, porque no se aceptaba, no se aceptaba que un candidato me gane por el 1%. Por eso se estableció la segunda vuelta para forjar una democracia de mayoría sólida, consistente e incuestionable. Copiando a la francesa. Copiando a la francesa. Porque la otra idea sería, borremos la segunda vuelta y evitamos alianzas políticas. Porque si no hay segunda vuelta, no hay necesidad de alianzas políticas. Cada uno baila con su pañuelo, ¿no? Mayoría simple, ¿no? Pero la propuesta de Martín es más radical. Voto voluntario. Y ya lo dijo alguien. ¿Quiénes ganarían? Los grupos más organizados. Y acá, como el grupo más organizado es el APRA, que tiene una minoría, se convertiría en el ganador, ¿no? Entonces, eso no sería un modelo democrático que respete el pluralismo, que es una condición de la democracia. Martín, sobre eso yo mantendría la segunda vuelta. Insisto en que el voto no es obligatorio porque, claro, lo primero que va a pasar es que los grupos organizados van a salir electos y eso va a generar que los grupos no organizados se organicen para tratar de hacer la competencia. Probablemente las primeras elecciones las gane o la izquierda o el APRA, pero de ahí para adelante cada quien tendrá su propio peso político para hacerse notar. Martín, y esto de hace 33, eso es casi 100 años. Cae una contradicción. La cosa ha cambiado un poquito. Sí, cae una contradicción. Dices, yo establecería el voto voluntario, pero mantendría la segunda vuelta. Así es. Si la segunda vuelta lo que te pide es que tengamos más del 50% de los votantes. No. Más del 50% de los votantes. De los que votan. Por eso, pero te está Correcto. pidiendo una mayoría calificada. ¿Qué pasa si van a votar solo el 20 o el 30% de los peruanos? Pero entonces, si ¿para qué sirve la segunda vuelta? Del total de las personas que votan no llegan a una determinada cantidad, puede haber una segunda vuelta para que los dos que quedaron primeros tengan que afianzarse con los demás. Es como se componen los parlamentos en ¿Tú crees Europa. que eso de alguna manera resuelve el problema de los tránsfugas? No es lo único. Pero es parte de, sí, a mi modo de ver, sí, pero además es moralmente objetable que alguien sea obligado a efectuar un derecho. Sí. Está mal. Pues sí, por ese simple hecho, está mal. Electo. Pero la ley la tenemos que cumplir. La ley electoral, que este gobierno la pudo cambiar, teniendo la mayoría los primeros 4 años, no la cambió. Entonces vamos con la ley actual a las elecciones. Pero no estás de acuerdo con la ley, ¿o sí? Yo creo que el voto obligatorio debe subsistir. No está la juventud. Pero mire, perdón. No es porque sea ley, ¿no? Porque el apartheid era ley, bueno, la esclavitud era ley. Es como lo que estamos viendo con los rectores que no quieren salir.
su función terminaba el 30 y tanto de marzo o de abril, pero de acuerdo a ley tienen que irse ahorita. Entonces, tienen que cumplir la ley. Ahí hay una ley, hay que cumplirla. Pero lo que se habló, me acuerdo cuando le ganó Alan García las elecciones a Lulú, el PPC en bloque salió a decir que les habían robado en las mesas de votación las elecciones. Nos hemos olvidado de ese detalle porque es un partido organizado. Y acto seguido votaron por Alan para ganarle las elecciones a Humala. Por eso. Caballeros, intenso y amigable debate. Además, nosotros esperamos que esto sea además un capítulo inicial de lo que será seguramente estos 90 días. Una reflexión final. Porque el gran problema que tiene el Perú en este momento es la inseguridad. No podemos quedarnos callados como un medio de expresión que se maltrate así a la policía. Han dado de baja más de 1.500 policías. Les han quitado el 24/24 y la gente se ha quedado sin sueldos. Y la ciudad, ahí está el comunicado de la alcaldía de Lima, no están apoyando a los serenos. Entonces, por favor, señor presidente, usted se va, pero no nos puede dejar este chongo. No les han dado una alternativa. Pues, no les han dado una alternativa, por favor. Bueno, creo que necesitamos tocar el tema. Es un tema puntual. Y para que el electo se exprese de esa manera está realmente indignado. Es que es una reflexión, por favor. Sí. El primer problema en este momento es la inseguridad. Efectivamente. Y sacan a la policía de las calles. Recuerda que Nano ha sido multado por una palabra. Esto es parecida. Un chongo. No, pero Nano va a decirlo en términos marinos. Irse al carajo es irse al Palo Mayor, en las velas, donde estaba el vigía. Y por ahí va a salir. Bueno, tremendo tema, tremendo tema. Nosotros nos vamos.